Como decimos, Georgie es de la casa, pero hay que darle su presentación, ¿verdad? Con su bumpercito, con todo como tiene que ver. Y qué bueno tenerte nuevamente por aquí, Georgie, sobre todo con un tema tan interesante. Tú siempre abocándote por las buenas causas, no solamente en el mundo del emprendimiento, sino también en este sector que tiene que ver con la sociedad, en este caso con la reactivación de ese plan forestal, de todo esto. Cuéntanos un poco, tú eres el presidente de la Cámara Forestal y vamos a hablar, sé que están un poco parados por temas electorales y todo lo demás, pero cuéntanos qué andan buscando en este tiempo, ahora lo que le han solicitado al gobierno. El gobierno tiene muchas solicitudes, pero vamos a ver cómo va con esto. Muy buenos días a todos y gracias Kelvin, Lara, Nereida por brindarme un espacio en su programa tan distinguido todas las mañanas. Así bien, como dices Kelvin, nosotros estamos aquí hoy en capacidad de presidente de la Cámara Forestal Dominicana. La Cámara Forestal Dominicana básicamente es el gremio que agrupa a todos los empresarios del sector forestal y a las empresas que de una forma u otra dependen de productos del bosque para su producción. Y así como bien dices, actualmente, y ya te doy un update con eso, básicamente nosotros hemos estado en conversaciones con el gobierno, especialmente con el Ministerio de Medio Ambiente, que es quien nos regula, para ver cómo mejorar las condiciones y las perspectivas de República Dominicana en general, porque este país realmente tiene una vocación forestal y es una industria que tradicionalmente la política pública no ha ido a fomentarla. Y no ha ido a fomentarla porque tiene esa disyuntiva, digamos, de que, bueno, se está depredando o se está haciendo una producción. Y la verdad es que la Cámara Forestal y todos sus miembros solamente aceptamos miembros y solamente trabajamos con gente que trabaja en el sector forestal sostenible. Sector forestal sostenible, o sea, la definición de sostenibilidad básicamente es que nosotros hoy no comprometamos, utilizando los recursos hoy, no comprometamos la utilización de esos recursos en el futuro por futuras generaciones. Entonces, cuando hablamos de un aprovechamiento forestal sostenible, básicamente es que nuestro bosque, nuestras plantaciones, crecen más todos los años de lo que extraemos y de lo que aprovechamos de ella. Una situación, algo que está pasando ahora mismo, por ejemplo, es que hay una ley forestal que nos ampara, hay un reglamento que está discutiéndose entre el Poder Ejecutivo y el Ministerio de Medio Ambiente, a la cual han abierto para opinión de los empresarios del sector, y ya con ese reglamento aprobado, digamos, y ese decreto realizado por el presidente, nos da una mayor seguridad jurídica, lo que nosotros entendemos que debería de producir mayores inversiones en el sector. Con eso dicho, básicamente para que ustedes tengan una idea de la magnitud del sector y del potencial que hay, aquí se importan más de 350 millones de dólares al año de productos forestales, que bien se pudieran estar produciendo en nuestra tierra, con nuestra mano de obra, con esa creación de empleos rurales y más ahora durante esta pandemia. Georgie, yo tenía una pregunta. Cuando uno habla de, obviamente, forestal, lo primero, como tú dices, hay un estigma. Ya ahí se habla de depredación, de acabar con los bosques. Teníamos una industria muy, muy próspera de aserraderos a ese nivel. Cuando tú te refieres a eso forestal, te refieres a esa industria que tiene que ver con la madera también, porque tenemos grandes especies muy valiosas en nuestro país. Sí, te hago la pregunta porque un radio escucha me acaba de escribir sobre eso. Claro. Mira, básicamente, cuando nosotros hablamos del sector forestal, vamos desde las plantaciones y los productores, o sea, la gente que utiliza sus propios terrenos, pudiendo sembrar cualquier otro producto para producir madera. En este caso, igual también ahora está muy en boga, que eso es a lo que se dedica mi empresa, que es a la producción de biomasa. Entonces, ¿qué pasa? De ahí esa madera se tiene que hacer un valor agregado de ella, digamos, y se va a la industrialización. Y se produce carbón también. Esa industrialización son los aserraderos, por ejemplo, que producen la madera para que entonces los fabricantes de muebles y hasta la industria del tabaco, por ejemplo, que consume muchísima madera, la puedan adquirir, al igual
en el otro caso de la biomasa, por ejemplo, las grandes textileras de este país, hay plantas eléctricas que funcionan con biomasa, y ya el carbón vegetal que se produce aquí en República Dominicana es demandado alrededor del mundo. Entonces nosotros estamos perdiendo todas estas oportunidades de tanto de producción en el campo como de industrialización de un producto por ese estigma. Y obviamente también porque muchos empresarios no han invertido más en el sector porque no tienen esa seguridad jurídica. Al final del día, nosotros lo que queremos es un sector regulado y donde se aplique lo que dice la ley. Exacto. Esa es la idea. Claro, así ustedes tienen, hay garantías jurídicas que protejan la industria y también la regulen y controlen. Tú hablas de biomasa. Ahora mismo es una de las alternativas para diversificar, generar energía, diversificar mucho nuestra matriz. Es importantísimo entonces esta regulación. Y a diferencia, por ejemplo, del sol y el viento, que son buenísimas energías renovables, la biomasa captura CO2 cuando se están creciendo estas plantas, ¿verdad? Y es la única energía renovable que digamos que es controlable, en el sentido de que usted tiene su biomasa en un stock y la puede alimentar a las calderas cuando usted la necesite, a diferencia del sol y el viento, que es cuando ellos quieran usar. Exacto. Entonces, totalmente de acuerdo. Que entonces, el proyecto está ahora mismo en el Congreso o está siendo discutido con los distintos ministerios. La ley, ya es una ley forestal que nos ampara. Antes solamente teníamos la ley de medio ambiente. Entonces ahora mismo ya solamente falta que se promulgue el reglamento mediante un decreto, y cuando eso pasa, obviamente hay otros retos, no solamente el tema de la regularización, que la necesitamos tanto, sino también, por ejemplo, el acceso a financiamiento. ¿Por qué? Porque es una industria que al carecer garantías, un banco no va a prestar tan fácil, digamos que con una plantación en garantía o con los equipos que se necesitan en garantía. Entonces, así como estamos viendo ahora mismo que hay una reactivación de tantos sectores y hay un interés por el gobierno con las zonas francas, con la industria del tabaco, entre otras industrias, bueno, el sector forestal y los productos que se producen en el bosque realmente pertenecen a la parte de la cadena de valor de esas industrias. Entonces, por lo tanto, nosotros entendemos que apoyando el sector forestal también se apoyan esas otras industrias. Así es. Claro, incentivar los diferentes sectores, porque puede ser también un sector que atraiga inversiones locales e internacionales también. Como tú bien dices, apoyar todas las distintas industrias que también tienen un impacto significativo en la economía nacional. Exactamente. O sea, hay tantas oportunidades. Para darte una idea, mira, aquí ahora mismo en República Dominicana, los fondos de pensiones tienen que si 12.000 millones de dólares en activos, ¿verdad? De esos activos que realmente sean productivos, quizás hay un 4, un 5%. Cuando digo productivo, es que vayan a crear riqueza, a crear productividad y desarrollo nacional. Nosotros propusimos en un momento que se haga un estudio, y fue al mismo tiempo la Cámara Forestal y el ministro Macarrulla, que se produzca un estudio que venía ya financiado para ver la factibilidad ambiental, económica y social y cuál es ese número mágico de una proporción, por ejemplo, de Punta Catalina, sustituir el carbón por biomasa. Eso no lo sabemos, nadie lo puede decir ahora mismo. Hasta que se haga el estudio. Hasta que se haga el estudio, que puede durar hasta 2 años, porque ese estudio depende de dónde tú vas a abastecer todo esto. ¿Y qué son? Los terrenos marginales, ponerlo a producir la especie que más puede funcionar, dependiendo de lo que diga ese estudio, y quizás un 2%, pero un 2% o un 3% de ese carbón significa millones de dólares en inversiones locales para poder satisfacer la demanda de ese dragón, digamos, de esa tremenda planta eléctrica que va a llevar más competitiva a la República Dominicana y miles de empleos, miles de tareas o hectáreas de terrenos que no están siendo utilizados, produciendo empleos rurales, reducción de divisas. O sea, son muchísimos los beneficios. Y eso es solamente un ejemplo de una arista de lo que es el sector forestal. O sea, este sector tiene muchísimo potencial de realmente impactar la economía dominicana en un momento que lo necesitamos tanto. Y solamente lo que pedimos son garantías, seguridad jurídica y garantías de que podamos trabajar y de que el que cumpla la ley
no lo estorben, digamos, y el que no la cumple que le caiga todo el peso de la ley, obviamente. Así es. No, y ahora que estamos en el esfuerzo de marca país y el presidente Luis Abinader ha dicho que estamos con los brazos abiertos para recibir inversionistas e inversiones, así es. Que la permisología y digamos que se le abran las puertas a aquellos que realmente lo están haciendo bien y obviamente a aquellos que no, se le aplique la ley como así es. Incentiva, es una oportunidad y creo que muy interesante esto de la Cámara Forestal. No sabía que existía una en el país. Qué bueno que están agremiados y asociados por intereses 20 años, comunes. 20 años. Eso me enteré hoy. No sé, y Georgie no sabía que era presidente. Georgie, tan joven. Sí. Bueno, es que tú no, yo sé, Lara, que tú estás a 1.000.000 y 1.000.000, pero Georgie, desde la nueva gestión, yo creo que casi tiene una oficina en Palacio. Perdóname, Georgie. Pero está fajado, está fajado con sus proyectos y con iniciativas que definitivamente nos enorgullecen porque eres un joven muy inquieto y yo creo que das en el clavo de lo que el mundo está demandando. Y obviamente la parte forestal no es un secreto para nadie que mundialmente, si nosotros no cuidamos nuestros recursos, ¿qué va a pasar con el futuro? Y creo que definitivamente cuando has puesto el ojo en algo es porque la visión es demasiado grande. Ojo de águila, hermano mío, te quiero. Gracias, Nereida. No, mira, definitivamente, y eso que tú dices, ¿tú sabes qué pasa? Y más en una situación como esta, realmente en industrias reguladas, como el sector forestal, realmente es muy difícil progresar si no se cuenta con las políticas públicas y con esas relaciones que hay que desarrollar con la gente que están en estas posiciones de poder, que nosotros tenemos que explicarle, porque así como quizás ustedes no saben que hay una cámara, ustedes no saben los beneficios del sector forestal, y ya para no quitarle mucho tiempo y obviamente súper agradecido con su tiempo, hay un tema que son lo de las consecuencias no deseadas. Y recientemente salió en un programa que ayer fue que lo vine a ver, sobre los desmontes de bosque para sembrar otras cosas. Entonces, pónganse en los pies de la gente que tiene su propia tierra, que decidió hace muchos años sembrar. Yo no estoy de acuerdo con que hagan eso, pero y obviamente la Cámara no lo patrocina porque nosotros queremos que más gente se dedique al sector forestal. Pero pónganse su pie en la gente, en los pies de la persona que sembraron su tierra para producir un bien, para darle comida a su familia, y que hoy le digan, usted no puede cortar, usted no puede aprovechar esa producción. Le prenden un fuego o le llega un fuego por algún sitio, no estoy diciendo que lo hicieron, pero es algo que puede pasar, y ya dicen, bueno, la tierra no tiene árboles, voy a sembrar mi yuca, voy a sembrar mis plátanos, porque yo necesito comer todos los días. Entonces, nosotros lo que no queremos es que esas consecuencias no deseadas de políticas públicas por querer tratar de contener un problema, lo que haga que lo agrande. Bueno. Así es. Reglas claras, reglas claras. No, y como iba a decir para despedirte, Georgie, agradeciéndote por estar con nosotros, poniéndonos en claro, sobre todo con esta situación, y esperemos que la solicitud se responda lo más pronto posible, porque es muy necesario reactivar esta parte. Gracias, Georgito, por estar con nosotros. Gracias, señor, un placer. Los queremos mucho. Igual por aquí.